Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, el programa de todos los jóvenes granadinos, Territorio J. Hoy estamos aquí en Menta desde otro ángulo de acá de este café, porque el día está muy frío, muy lluvioso. Hoy tenemos una invitada súper especial. Hola. Ella se va a presentar, nos va a contar quién es. ¿Quién bueno, es? Pues, ¿qué hace? A ver, yo soy Marilyn. Hola, yo creo que ya la conozco, todo el mundo me ha visto. No, pues soy Marilyn. Hoy estamos aquí desde otro rol. Yo ya estuve una vez en el programa, pero con un rol muy desde lo laboral, ¿cierto? Y hoy me encanta poder estar aquí simplemente diciendo soy Marilyn, la mujer que viene a contarles pues como unas experiencias muy interesantes de lo que soy yo, ¿cierto? Hoy vamos a hablar más de lo que soy yo, de lo que es mi vida, de lo que es una de mis grandes pasiones. Entonces simplemente eso. Marilyn, mucho gusto para los que no me conocen. Marilyn. Y Marilyn, pues aparte de ser una profesional ya pues especializada y todo ese cuento, usted es especialista en gerencia del talento humano. En gerencia del talento humano, pero hoy no vamos a hablar tampoco de eso. No. Vamos a hablar de algo totalmente diferente que Marilyn ya ha dicho un poquito, pues que es algo que a ella le apasiona. Hoy vamos a hablar sobre la menstruación. ¿Qué es eso? Muchas personas lo han escuchado. El periodo, la menstruación es un tema para que se quede aquí en el programa, que no solamente le debe interesar a las mujeres, sino también a los hombres, a todas las personas. Todos. Entonces vamos a aprender un poquito de menstruación, que yo también estoy aquí para aprender. Marilyn, pero entonces cuéntenos, a ver, usted cómo, pues, ¿por qué usted hablándonos de menstruación? Bueno, Isa, resulta que lo que voy a decir, lo que aprendiendo, pues son discursos que he ido aprendiendo obviamente en esto, desde que me di cuenta que me gustaba mucho, ¿cierto? Pero yo hablando de menstruación, pues porque pues es algo súper natural, es algo que vivo cada mes, ¿cierto? En mi ciclo, ¿cierto? Entonces yo hablando de menstruación, pues porque soy una persona menstruante, en este caso una mujer que la vive, ¿cierto? Inicialmente por eso. Pero pues yo llegué como a hacerme muchas preguntas y a poner la menstruación casi que en algo de mis cursos, en algo de buscarlo en el celular, de escribirlo, cuando empecé a acercarme mucho como al conocimiento de mi cuerpo. Resulta que hace pues algunos años yo empecé a sentir en mi cuerpo como muchos cambios y las consecuencias del uso de muchos años de anticonceptivos, ¿cierto? De anticonceptivos hormonales, que era pues como el uso de las pastillas y las inyecciones, pues que son los principales anticonceptivos que afectan pues el tema de la menstruación, ¿cierto? Entonces empecé a notar muchos cambios y a ver necesario como examinarlos, o sea, ¿qué me está pasando? Porque eran cambios desde lo físico, ¿cierto? ¿Qué está pasando con mi vagina? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Porque empiezo a sentir cosas extrañas, ¿cierto? Aparte de eso, pues yo usé por muchos años también los protectores diarios. Entonces empecé pues como a cuestionarme sobre qué me estaba pasando, encontré y me di cuenta de qué estaba pasando también en mi cuerpo con el uso de los protectores diarios y tomé la decisión de eliminar esas cosas. ¿Pero usted los usaba a diario? Yo lo usaba diario y más pues porque, vivía pues, eso fue en tiempo de universidad donde tenía que salir muy temprano de mi casa, donde no sabía a qué hora llegaba y pues crecí, no digo que lastimosamente porque pues quienes me criaron lo hicieron con mucho amor y con la información que tenían, crecí usando protectores diarios, como es importante que lo uses por la resequedad, porque la vagina genera olores y los protectores lo neutralizan. Elimina los olores, sí, como en los comerciales. Porque la vagina produce un flujo totalmente natural, entonces eso no se ve bien o no se sentía bien porque el flujo mancha los interiores, entonces para evitar que se mancharan, uno creció así, ¿cierto? Más en la cultura pues de un pueblo,
y mi madre, las personas que estuvieron en mi crianza, para nada tienen pues responsabilidad y culpa en esto, porque como dije, fue lo que hicieron con lo que sabían en su momento. Pero entonces cuando yo ya tengo acceso a la información, ¿cierto? Y al poder que da la información empiezo a darme cuenta, esto no es tan positivo para mí y está influyendo en eso que yo te digo que estaba sintiendo que me estaba afectando, cosas como resequedad, piquiña, malos olores, y voy al médico y lo primero que me recomiendan es, si puedes y si tú quieres, elimina los anticonceptivos y deja de usar protectores. Entonces para mí lo primero que yo hice fue pues bueno, eliminar los anticonceptivos. El uso del protector diario fue muy difícil. Es que sí debe ser muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque uno tantos años usándolo, se acostumbra uno. Y cuando uno lo deja de usar, pues pasa que mientras la vagina se adapta a ese cambio, pues uno empieza mucha sudoración, ¿cierto? A sentir que uno se está orinando. Ay, no, eso fue horrible, sí, eso es horrible. Eso fue horrible. Claro, empieza por ejemplo un goteo pues por ese cambio, a sentir el flujo en el interior, que se me mancha el interior. Ay, entonces eso fue muy difícil el cambio, la adaptación. Me tocaba ponerme papel higiénico enrollado. Y eso es peor. De cierta manera no, porque lo que tiene el protector es que tiene unas partículas, como las tienen por ejemplo también las toallas, ¿cierto? Que lo que hacen es que aglomeran el líquido. Entonces ese es el químico que le hace mucho daño a la vulva, ¿cierto? Ya. Pues por eso lo que pasa por ejemplo con las toallas menstruales, que la sangre que cae se cristaliza, creo que ese es el efecto que hacen los pañales. Con los pañales, ajá, sí. Tienen el mismo material, entonces los protectores también lo que hacen es que retienen esa humedad, tienen unos químicos para neutralizar esos olores y todo. El papel higiénico simplemente pues es un papel, y lo que yo hacía con el rollito era como para no sentir que se me estaba mojando el interior, no sentir, y uno en la ciudad que hace tanto calor siente como que, no sé, yo sentía, lo voy a decir así, sin filtro, yo sentía que me estaba oliendo todo, que todo el mundo sabía que no tenía protectores, que esa sudoración coge un olor natural, y a mí me olía, era como una psicología, y yo decía, me siento súper mal, pero no, pues me adapté, uno dice más o menos un mes y medio, y ya dejé de usar protector hasta siempre. Yo puedo decir que llevo por ahí 7 años sin el uso de protectores diarios. ¿Y cuánta plata ha ahorrado más o menos? Uy, sí. Con eso se puede tomar un frappuccino acá, sí, una malteada. Sí, y el impacto al medio ambiente pues también, que lo mismo pasa con las toallas, con los pañales, ese impacto tan grande. Y mire, pues más allá del medio ambiente, de todo el tema económico, pues lo psicológico y todo eso que se va viendo. Bastante. Bueno, y entonces lo que pasó con eso es que yo me empecé ya como, bueno, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué siento mi vulva así? ¿Por qué mi vulva está sudando más, cierto? Me empiezo a dar cuenta que es que le di un respiro, le di descanso, que mi pH se está equilibrando nuevamente. Entonces está tomando el ciclo que tiene pues natural. A partir de ahí me empiezo a dar cuenta de que bueno, hay otras cosas que también le hacen daño a la vulva, a la vagina, como el uso de protectores, ¿cierto? Por todo lo que tiene el protector, de toallas higiénicas, perdón, el uso de toallas higiénicas. Como lo mismo. Es más fuerte, ¿no? Es más fuerte. Y más fuerte, sí. Entonces ahí me empiezo pues como a introducir, listo, yo estoy usando, o sea, eliminé los protectores, pero sigo usando toallas higiénicas. Qué ironía. Pero igual me tocaba, seguí pues usando varios años toallas higiénicas, pero como
porque todavía no tenía la información de otras formas de recolectar la sangre. Pues porque lo único, usted a una niña le viene el periodo y usted sabe sí o sí, o sea, por ejemplo, a mí me llegó el periodo y en mi casa yo sabía, yo ya sabía mi mamá dónde tenía las toallas. O sea, yo ya sabía que lo que uno se pone es toallas y es lo único que yo tenía en mi cabeza. Es lo único que a uno le ofrece. Yo no sabía que, ajá, y en los comerciales pues también la publicidad y todo, como ese primer como acceso a la información que uno tiene, pues le vende a uno, es mucho de publicidad, pues de los protectores, elimina los malos olores, yo no sé qué, y un montón de cosas así. A mí me parece que no, pues para ese tiempo, por ejemplo, no tenía la información, ¿cierto? Entonces yo seguí usando toallas higiénicas hasta que empecé a moverme mucho en Instagram, ¿cierto? Entonces, como yo seguía como ciertas páginas eco, cosas así, pero sí, con lo eco más de pronto de los cepillos, de bambú, de cosas para el cabello, eso, del pitillo, esa onda como que se volvió muy moda, pero una moda muy positiva de lo eco, pues me empiezo a dar cuenta que hay también eco para mujeres y para la gestión de la menstruación. Empiezo a seguir las cuentas que hablan de esos productos eco, pero son cuentas de mujeres, generalmente son cuentas de mujeres, ¿cierto? Y uno en esas cuentas, pues estos días que tú me contabas el producto que usas, no solamente te venden el producto, sino que te dan un montón de información. Y yo empecé a acercarme levemente a esa información hasta que me encontré un día una compañera de trabajo que me mencionó así como leve, estamos hablando así como de cosas de mujeres, ahí está, estoy en mis días, cosas así, y habló de un producto. Al ver ese producto me empecé a acercar a la menstruación, ¿cierto? ¿Por qué ese producto, que es la copa menstrual, ¿cierto? Que no es pues como de lo que me voy a enfocar hoy, pero me empezó a mostrar lo revolucionario que es la menstruación, ¿cierto? Y el poder tan grande que hay en poder decidir qué producto menstrual voy a usar, ¿cierto? Y ahí empezó todo. Ya empecé a meterme más allá de lo que es la copa menstrual, empecé a meterme de todo lo que es la revolución de la menstruación. Una revolución que es totalmente hermosa y a mí me ha hecho vivir como mi vida, mi feminidad muy conectada con la naturaleza. Es como... qué historia tan larga. No, pero muy interesante, pues muy bacano y pues y de pronto eso puede ser el estímulo para que muchas personas empiecen a buscar como esa historia y a buscar como pues algo que los haga cuestionarse sobre esas cosas. Pues es que ya vamos a ahondar un poquito en eso y uno ser más consciente de su cuerpo, pero es verdad, o sea, lo que siempre nos han enseñado es como a sentir como ese pudor por uno mismo. Lo que tú decías, por ejemplo, de los medios tradicionales que teníamos y donde aprendimos qué productos usar. En la televisión, cuando te venden una toalla, un protector, cuando te dicen qué es la menstruación, por qué el protector es necesario que lo uses, no, o sea, yo no estoy satanizando el protector, solamente pues fue mi decisión dejarlo, ¿cierto? Pero esos medios nunca te han dicho, nunca te acompañan con pedagogía sobre la menstruación, sino que te venden como una solución a un problema. Y eso es lo malo, ¿cierto? Que realmente nos han vendido que es un problema, ¿cierto? Sí. Nos han satanizado, que hay que ocultarlo, que de cualquier manera usted tiene que, mejor dicho, ocultar eso, ocultar que usted tiene el periodo, ocultar incluso todo su ciclo, no solamente cuando uno le sale sangre, pues como el tema del periodo, la menstruación, sí. Eso, sino como todo lo otro que también vamos a hablar un poquitico como de eso, de que es normal todo el tema del flujo vaginal, pues eso es normal y hay que empezar desde lo que nosotros podamos a normalizarlo. Por eso es que, o sea, como que cuando yo me di cuenta que Marilyn estaba tan interesada por todos estos temas, yo le dije, porque yo soy una obsesionada cuando me dan confianza las mujeres y bueno, y también los hombres,
ahí me pego unas obsesionadas y empiezo a hablar y hablar y hablar del tema. Pero muy bacán, pues muy bueno, porque es que en serio, pues incluso, digamos yo, que también empecé con ese proceso de descubrir todas esas cosas, yo no sé nada, y muchas mujeres y menos los hombres sabemos sobre esto, y mi pregunta es, pues, ¿por qué revolucionario? ¿Por qué llamarle algo tan sencillo, tan básico de la vida, que todos lo pasamos, que siempre nos pasa a las mujeres? ¿Por qué es algo revolucionario para usted? Bueno, para mí es algo revolucionario por el simple hecho de que es natural, pero lo hemos satanizado, ¿cierto? Durante toda la vida y existencia de los seres humanos, han habido personas menstruantes. Bueno, yo aquí yo utilizo mucho el concepto personas menstruantes porque no solamente las mujeres menstruamos, ¿cierto? Sino que las personas no binarias, ¿cierto? Las personas trans, ¿cierto? Quienes de pronto han decidido hacer su cambio de sexo, pero que biológicamente pues su cuerpo menstrua. Pues no me gusta hablar solo de mujer porque pues tenemos que incluir, ¿no es cierto? Sería como segregar como... Sí, por eso hablo de personas menstruantes, para que pronto pues si me lo escuchan pues entendamos, ¿cierto? No quiero, la gran mayoría somos las mujeres, ¿cierto? Entonces hay personas que menstruaron, personas que menstruamos actualmente y personas que menstruarán, ¿cierto? Es algo tan natural como comer, dormir, tener sexo, sentir placer, que nuestro cuerpo orine, defeque. Es totalmente natural. Biológico, ¿cierto? Pero los animales menstruan. Entonces, como es tan natural, pero ha sido tan satanizado que tiene más de 5.000 eufemismos en el mundo, pues hablar de la menstruación así, llamarla menstruación, para mí es algo súper poderoso. Poder, por ejemplo, cuando usted está en el colegio, ¿qué eufemismos recuerda sobre la menstruación? Ay, llega Andrés. Llega Andrés, que más el que viene cada mes. Ay, a mí no se me viene a la cabeza como ninguno, pero... Porque, pues, ni siquiera se menciona, se dice como que me llegó. Me llegó. Y ya uno dice me llegó y ya todo el mundo sabe qué es lo que le llegó. O que tengo la regla, ¿cierto? También. O que en estos días hablando con alguien, que uno, algo tan natural como utilizar una toalla higiénica, que en el salón se la pasaba como si se estuviera pasando droga. Sí, era como peor, ¿no? Así, como escondidito. O se va a una tienda y pide una toalla y se la entregan en una bolsa negra y así como... Súper extraño. Entonces, pues mira el montón de cosas que hay para desnaturalizarla. Entonces, cuando la nombramos así, es la menstruación, ya ahí está llena de poder, está llena de magia, porque quienes la nombramos así, digamos, muchas veces ya tenemos la conciencia de que es algo natural y se llama así, ¿cierto? Y detrás de eso hay un poder, digamos que hay un empoderamiento de una mujer, digamos en el caso mío, que hace pedagogía todo el tiempo sobre el tema. Entonces, por eso me parece que llamarla como es natural, solamente es darle ese carácter de natural, y además la dignifica a las personas que menstruamos, ¿cierto? Porque no somos seres raros, no estamos pues como en nuestros días, siempre son nuestros días, pues nosotros vivimos 24/7. Pues, y también como usted dice, no solamente aprender a nombrar la menstruación, sino aprender a nombrar todo lo que nos compone, pues porque es tan difícil enseñarle a un niño o a una niña que se llama vagina, que se llama pene, pues porque ya después cuando uno entra a la escuela y se dice, por ejemplo, vagina, ya todo el mundo se empieza a reír y ay, ¿usted por qué dijo eso? Eso no se puede decir, y le empiezan a poner otros nombres. Pues y desde ahí yo creo que empiezan a
como a crearle a uno ese pensamiento de no, eso es prohibido, yo nunca puedo saber como sobre eso, y siempre a uno le enseñan como todo el tema, no me acuerdo si era con usted que estaba hablando o no me acuerdo con quién, que me decía, pues porque se llama simplemente aparato reproductor y ya. Ah, sí. Era con usted. Sí. Pues yo creo que una vez lo mencionamos y es porque nuestro ovario, o también llamado matriz, no solamente se encarga de la reproducción, ¿cierto? No solamente se encarga de albergar un ser vivo, ¿cierto? Sino que es el encargado de muchas cosas que pasan positivas para nuestro cuerpo, como producción de hormonas. Las dos más importantes que se producen en nuestro ciclo es la hormona, pues no me sé el nombre técnico, pero es la folicular. No está en una fase folicular, entonces eso tiene como un nombre FSH, algo así. Bueno, aquí pues de biología X, de como de cosas de medicina. De eso nosotros no sabemos. Eso es súper empírico, les cuento. Y la otra es como una hormona luteinizante, ¿cierto? Que se produce en dos fases del ciclo, ¿cierto? Entonces, eso es súper necesario para el cuerpo. Estaba leyendo un caso de una mujer que dejó de menstruar por la anorexia, ¿cierto? Resulta que, ¿por qué dejó de menstruar? Porque no se alimentaba bien y no podía producir digamos como una hormona importante para que se produjera la menstruación. Y muchas mujeres dejan de menstruar de un momento a otro y como eso es algo de lo que no se habla, entonces no se busca ayuda, no se habla y simplemente uno vive con eso y ya como que, o una mujer le da una infección vaginal que es súper normal y ya no le da miedo, entonces lo intenta esconder como pueda y eso puede empeorar todo, entonces siempre está eso de escóndalo. Otra cosa que por ejemplo Isa pasa mucho y es que también lo escondemos porque se nos ha enseñado que eso es cochino, que nuestra sangre es sucia, que huele maluco, y está muy asociado al producto que tradicionalmente hemos utilizado, que es la toalla higiénica, ¿cierto? La toalla higiénica, por los químicos que contienen para poder cristalizar la sangre y evitar pues que se derrame como cualquier líquido natural, lo que tiene pues ese químico que cristaliza es lo que hace que huela muy feo, a causa de que no todas las mujeres tienen o tuvimos un acceso continuo a buenas toallas, ¿cierto? Que si tú las usas, las debes estar cambiando muy constantemente. No, y así no son toallas, no las cambia casi. ¿Cierto? Uno como que, bueno, entonces, como está acumulada tanto tiempo, empieza a oler, sí, muy maluco. Ese olor que uno dice huele de pronto a pescado, ¿cierto? Me huele a vinagre o me huele como a podrido, que también pasa muchas veces cuando de pronto no hay una buena higiene o hay alguna infección vaginal, ¿cierto? Ese no es el olor natural de la vagina. O sea, la vagina cuando está sana tiene olores ácidos, que son los olores del flujo. Si tienen un olor y es el olor natural de la vagina, así huele la vagina, pero en ningún momento va a oler a podrido ni a pescado, que es los olores a los que está asociado. Eso nos los ha creado el uso de las toallas higiénicas. Otra cosa que ha creado el uso de la toalla higiénica, y que por eso también como que nosotros de cierta manera llegamos como a odiar nuestra menstruación, es a pensar que a nosotros nos sale sangre excesiva. Ay, sí, qué montón. Hay chicas, cuando yo empecé con este tema pues como del cambio de producto de gestión menstrual, había chicas que me decían, ay, Marín, pero es que yo menstruo tanto, a mí me sale mucha sangre. Sí, como que no. Y yo también pensaba, yo no sabía realmente cuánta era la cantidad de sangre que uno, pues, que sale en un día. Pero porque lo que hace es que esos cristales lo esparcen, ¿cierto? Riegan la sangre por toda la toalla y tú piensas que es un montón, entonces te la cambias cada 2 horas. ¿Cierto? Las personas que tienen ese privilegio de tener buen acceso a
a ese producto, digamos económicamente, poder comprar bastantes toallas para su menstruación, pues se la pueden estar cambiando cada 2 horas, y también porque sienten eso, no es que a mí me viene muchísimo, yo me tengo que estar cambiando cada 2 horas. Y el medio ambiente que Ay, sí. botando y botando y botando, y eso que se demora un montón de tiempo para degradarse. Pues yo leía como algo y decía, o sea, si tú en ese momento te encuentras en aproximadamente entre los 25 y los 35 años, puede que la primera toalla higiénica que hayas usado esté totalmente intacta, sin proceso pues como de empezar a degradarse. Ay, no, qué horrible. No, y con eso que se está diciendo, pues yo hace poquitico me cambié de la toalla a la copa. Y pues sí fue como un boom para mí, porque yo de una decía yo, eso sale, pues sale poquita sangre, o sea, no sale mucha como uno pensaba. O bueno, como lo que se dice, no, eso no huele maluco, pues si uno, o uno empieza a conocerse un poquito más y a adentrarse, y bueno, y uno empieza a investigar y a indagar, y simplemente por eso de que hay cosas que lo van obligando a uno a investigar, o bueno, a buscar información. Yo, por ejemplo, el día de hoy, pues en la actualidad, como te decía ahorita, yo agradezco mucho la información que recibí de parte de mi mamá principalmente, porque ella hizo lo que podía hacer de la mejor manera con la información que tenía. Entonces yo le honro y le agradezco a ella por el acompañamiento. También le doy muchas gracias porque eso no pasa con todas las mujeres. Tuve un muy buen acompañamiento, por ejemplo, en mi primera menstruación, ¿cierto? A aceptarla un poquito, ¿cierto? Pero hoy que tenemos más acceso a la información y al conocimiento, es muy importante hablar de la menstruación, porque lo que nos hace es abrir caminos, como abrir puertas a conversaciones importantes y necesarias para nosotros como mujeres, dignificarnos, darnos como el lugar que necesitamos darnos como sociedad, porque la menstruación no es solamente un tema biológico, es un tema cultural. Ya hemos hablado de cómo influye en los tabúes y todo en nuestro comportamiento. Es un tema económico totalmente, porque la gestión de la menstruación requiere dinero, por ejemplo, para comprar las toallas, en caso tal de que se necesite para comprar medicamento, ¿cierto? Para comprar esos productos. Además, es un asunto de condiciones sociales, porque no muchas mujeres, son muchísimas las niñas y las mujeres que no tienen acceso a una buena higiene, a agua potable para hacer también su gestión de su menstruación. Entonces, pues, o sea, es un tema que rompe muchas barreras. Por eso también es revolucionario, Isa, porque uno piensa que la menstruación es solamente, cuando empieza a naturalizarla, como es natural, es biológico, pero no, es económico, es social y es político también, en el ámbito de que, digamos, nosotros somos seres civiles, ¿cierto? Que nos desenvolvemos en ambientes laborales, sociales y todo, pero nuestra sociedad, y bueno, más que todo pues en Colombia, no sé, sí, Colombia, nos hemos acostumbrado a dejar lo privado en lo privado y no sacarlo a la esfera pública. La menstruación, yo digo, tiene que ser de la esfera pública, por todo lo que te digo, ¿cierto? Porque no hay información, no hay educación, o la educación tradicional no nos acerca como esa conciencia, no hay acompañamiento económico para poder gestionarla. Y además también hay cosas naturales que atravesamos las mujeres que no han sido naturalizadas en ambientes de trabajo, en las instituciones educativas. ¿A cuántas mujeres o niñas, no solamente con la menstruación, sino con el no puedes ir al baño? Bueno, y a hombres y mujeres el no orinar nos hace mucho daño, nos daña la vejiga. Y eso hay una ley que, pues no sé, pues yo sí leí que no podían prohibirle a nadie no ir al baño. Pero como uno no conoce la información, pues uno no ni siquiera indaga ni nada, pues entonces uno se deja y
pues uno dice como que, pues no se puede y ya, pero no reclama ni nada. Entonces, sí, por eso también pues como es político, porque tiene que ver con la salud y la salud es administrada también por entidades desde el Estado, ¿cierto? Una EPS que acompaña adecuadamente a una mujer que no pasa, ¿cierto? Que le presente todas las opciones de cómo poder gestionar la menstruación, no pasa. Lo primero que te hacen es entregarte una toalla o un tampón, ¿cierto? Que no te enseñan qué es la menstruación. O sea, yo hasta hace muy poquito conocí por qué menstruo. En el ciclo biológico, porque se produce la menstruación, ¿cierto? Entonces, yo quedé como, o sea, yo no sabía por qué me salía sangre cada mes. Ahorita de pronto para finalizar el programa y darle como el abrebocas al próximo, donde profundizaremos un poquito más, puede contarnos eso, porque pues la verdad yo no sé. Sí, yo les cuento. Yo no sé, me tiene que contar. Y pues Marilyn, yo aquí pensando como de todo lo que usted dice, el gran poder que tiene, pues que uno no es consciente de eso, porque uno lo normaliza y uno solo aprende a vivir como con eso y ya. Y es que uno también está piensa muy en uno y ya. O sea, como que si era difícil para mí, cómo lo he llevado yo y todo eso, pero mientras usted hablaba, me imaginaba como muchas niñas que no tienen, por ejemplo, el privilegio que usted, que yo podemos tener y que muchas de nosotras pueden tener, de buscar la información o de tener por lo menos unos aires de venga, cuando se le salga sangre, eso es que le llegó y utilice una toalla. Pero hay niñas que ni siquiera saben eso y se pueden pensar que algo está mal en ellas, o incluso en lugares donde no hay agua potable puede abundar infecciones, por ejemplo vaginales, y pues como es algo que se debe ocultar, entonces seguro pues pueden pensar que eso está mal en ellas. Entonces pues mire, por eso, Isa, o sea, es que ahí de lo que tú hablas me das como el pie para decir, es tan político también, esto tiene que estar en las agendas de la salud pública, ¿cierto? No nos vamos muy lejos. De una educadora menstrual súper poderosa que se las recomiendo, incluso yo, Isa, te voy a pasar algunos enlaces de las páginas que sigo para que pues las compartas, las pegues como no sé si, pues ya luego miras cómo las puedes compartir, para que las demás informen y las sigan y todo. Se llama Carolina y tiene un proyecto que se llama Princesas Menstruales, ¿cierto? Princesas Menstruales, ella trabaja con niñas y las acompaña en esa educación. Bueno, ella en su proyecto Princesas Menstruales y en su página, yo sigo más que todo pues como todo en Instagram, contaban, no yéndonos muy lejos, Barbosa. Barbosa es un municipio que hace parte del área metropolitana. Sabemos que esos municipios que hacen parte del área metropolitana, pues bueno, tienen recursos, son buenos municipios. Y no están más cerca a Medellín. Eso, no son alejados del centro de Antioquia, pero en Barbosa ella trabaja con un grupo de niñas y mujeres que contaban la historia, no tenían acceso a absolutamente nada y lo que hacían era dejan de ir a trabajar o dejan de ir a estudiar cuando tienen la menstruación porque les toca usar toallas como de esas de cocina, ¿cierto? No digo toallas de tela porque toallas de tela, luego les voy a contar, pues bien, es una forma pues de gestionar la menstruación, pero usaban era toallas así como toallas de cocina. Bueno, y las tenían que estar lavando. Y cuando ella vio esa realidad, veía que no tenían agua potable para lavarlas, pero aún así pues la usaban. Ay. Entonces se tenían que quedar en la casa. Por eso, mira, o sea, niñas faltando a estudiar porque no tienen cómo hacer la recolección de su menstruación. No, ¿y qué decían en el colegio? Pues para poder Sí, faltar, o sea, que decían, ay, me enfermé, o pues, ¿qué? Ay, no, pues imagínese, incluso quizá acá en Granada, pues puede pasar mucho eso. Y puede ser también por falta de información. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, es importante que nos informemos un poquito más
de cosas tan cotidianas en nuestras vidas que son tan poderosas como esto. Marilyn, ahora sí cuéntenos pues sobre ese ciclo, pues, ¿qué es eso? Bueno. ¿Por qué menstruamos? A mí me encanta la palabra ciclo, ¿cierto? Cuando uno habla de ciclo, pues piensa como en algo que empieza, termina y vuelve a comenzar, ¿cierto? Como que hace esta imagen de redondito, ¿cierto? Como de redondito. Y precisamente algo que sea cíclico, pues tiene precisamente esa condición, esa característica. Empieza, se desarrolla, va llegando a una fase de terminación, pero vuelve al mismo punto e inicia. Resulta que la naturaleza es perfecta para enseñarnos cómo ser cíclico, ¿cierto? Y para enseñarnos cómo funciona la vida, cómo funciona todo. De hecho, nosotros todos se lo hemos copiado a la naturaleza, a la madre tierra, a cómo funciona, a todo, ¿cierto? Pues tenemos aviones por cómo funciona un pájaro, tenemos muchas cosas pues que la ciencia no sé, bueno, ha utilizado ahora de forma un poco más amigable, se ha relacionado con la naturaleza para comprenderla. Pero bueno, todo se lo hemos aprendido a la naturaleza y la naturaleza es cíclica. Pues nosotros somos mujeres y somos parte de la naturaleza, ¿cierto? Las mujeres tenemos una magia totalmente infinita y que no hemos descubierto porque no nos hemos abordado como seres poderosos, ¿cierto? Menos en una sociedad que es tan machista, pero o sea, el poder que tenemos las mujeres es grandísimo por cómo nos podemos conectar con la madre tierra, con la naturaleza, cómo nos damos cuenta que nosotros somos cíclicas, ¿cierto? Nosotros tenemos el mismo ritmo que tiene la naturaleza y eso no lo enseña nuestro ciclo, ¿cierto? No voy a decir nuestro ciclo menstrual porque allí es donde yo te decía, como somos cíclicas, tenemos un primer día del ciclo y un último. Ese primer día del ciclo es el primer día en que tienes el sangrado. Ya en otros programas que le vamos a abordar, yo ya les explico bien qué pasa pues con el sangrado, qué se siente en esos primeros días, todo. Pero entonces ese ciclo tiene fases, así como lo tiene, es como si tú sembraras una semillita de zanahoria, ¿cierto? Primero tienes que ponerla, regarla, luego ves que empiezan a salir unos retoñitos, pero todavía no hay zanahoria, luego sacas la zanahoria, pero tienes que preparar la tierra para volver a sembrar. Así pasa. Entonces, el primer día del ciclo es el primer día de la fase menstrual. Bueno, otro mito es que se nos ha enseñado que lo normal son 28 días. Eso está muy ligado a los anticonceptivos, más que todas las pastillas, ¿cierto? Pues luego hablaremos pues como del tema. Entonces empieza la fase menstrual. Pero entonces, ¿cuántos días son? Yo me dejo ahí con el interrogante. Lo que pasa es que muchas mujeres se preguntan eso, ¿qué es lo normal? ¿Cierto? Como somos seres cíclicos, lo normal es lo que me pase a mí, lo que te pase a ti. Lo normal es lo que te pasa a ti porque somos seres diferentes, biológicamente nos alimentamos diferente, tenemos emociones diferentes y ante una misma situación respondemos de manera diferente. Entonces, cuando pues yo hago el registro, por ahora no lo hago muy, digamos, como muy riguroso. Okay. Sí, no, juicioso sí, pero no de pronto riguroso con algún método como el sintotérmico, ¿cierto? Que es un método de gestión también del ciclo natural, ¿cierto? Pero entonces yo sí lo hago el marcado de cuántos días dura mi fase menstrual, de más o menos ir conociendo las otras fases, pero que uno pudiera hablar de qué es lo normal, es lo que te pasa a ti, ¿cierto? Primero tienes que conocerte para mirar cuánto dura tu ciclo. Más bien, lo saludable es que dure entre, no sé, 24 y 37 días, ¿cierto? Cuando se demora más o menos
muy constantemente, o sea, tienes varios ciclos donde se te está demorando mucho y pasan cosas extrañas como dolores que no son normales, reconoces en tu sangre ciertas cosas, pues preocúpate, ¿cierto? Pero nuestro ciclo se mueve por cómo nos alimentamos, cómo nos comportamos, cómo sentimos y todo lo demás. Entonces puede durarte que 25, 26 días si es sano y normal. A mí me dura 34 o 35 días y es sano y normal. Cuando me está durando mucho o me empiezo a preocupar por el tema de pronto de un embarazo, o empiezo a leer y analizar cómo fue mi mes y resulta que estuve muy estresada, ¿cierto? Fue muy estresante, estuve muy estresada y lo que hago es que simplemente alargo ese ciclo, ¿cierto? O sea, que ahí no solamente conoce su ciclo, sino todo usted, su cuerpo, sus emociones, todo. Por eso no es solamente aparato reproductor, sino que incluye absolutamente todo. Entonces, bueno, ahí pues como la respuesta muy vaga, pues como de qué es lo normal. Empieza como a mirarte, a registrar, por ejemplo, cuánto dura tu fase menstrual. Otra cosa que, por ejemplo, preguntan mucho es que a mí me dura muy poquito, ¿será malo? O a mí me dura mucho, ¿será malo? Bueno, pues eso depende. Tú toda la vida has menstruado casi los mismos días, por ejemplo, 3, 4 días. Toda la vida has menstruado y ha sido natural para ti menstruar 5 días. Está bien. Pero que de repente empezaste a menstruar 8 días, 10 días. Bueno, pues puede que esté pasando algo con tu cuerpo, consulta, acércate a un médico, porque ya la pérdida de mucha sangre puede causar anemia. ¿Cierto? Me dio la otra vez anemia. ¿Y causada por eso? Pues sí, pues yo no sé por qué más, pero también era porque todo menstrué, tenía mucho estrés, me estaba alimentando muy mal. Y pues claro, entonces a mí me dijeron, es que cuando uno menstrua sale mucha sangre, las mujeres pierden mucha sangre, por eso es importante alimentarse también bien. Pero es que usted decía, hay mujeres, por ejemplo, que digamos que sufren de anorexia o de bulimia, o incluso tienen unas condiciones pues alimenticias como pues diferentes, entonces pueden perder como el sangrado, bueno, puede ocurrir, pues se repercute todo, yo creo que todo repercute Pues sí, sí, si uno ve nuestro cuerpo todo está pues como tan conectado que todo lo que hagamos incide, ¿cierto? Como en cómo se desenvuelve el cuerpo, ¿cierto? Si trasnochamos mucho, por ejemplo, pues al otro día tus sentidos van a estar agotados, cosas, el consumo excesivo de ciertos productos o la eliminación de ciertas vitaminas necesarias para el cuerpo. Entonces, realmente, sí. Bueno, Mari, me quedé con la duda de por qué menstruamos. Bueno, no, es que me estaba quedando como en la fase de menstruación. Les voy a comentar las 4 fases que tenemos en el ciclo. Entonces está la fase de menstruación que también tiene los días según tu cuerpo, según tú. O sea, no, lo normal es lo que te pase a ti, siempre y cuando te pase de manera sana. Entonces está la fase menstrual donde sale la sangre. Luego viene una fase que se llama preovulatoria o folicular, se puede escuchar desde los dos nombres. Folicular porque es en esa fase donde se producen los folículos, que ya biológicamente luego les explico qué. Entonces, y también una hormona importante. La fase preovulatoria es la que como dice, antes de que se produzca la ovulación. Luego viene la ovulación o la fase ovulatoria, que aunque la ovulación solamente tiene un tiempo de 24 horas, se abre una ventana donde es posible que tú quedes en embarazo, se abre la ventana que se llama ventana de la fertilidad. Por eso es una fase de varios días, donde es posible que tú ovules, ¿cierto? Y la ovulación es tan linda, me encanta, pues es muy difícil de
de predecirla si yo no tengo un registro juicioso y técnico para hacerlo, ¿cierto? Que va asociada también pues como con las emociones, yo la puedo alargar, adelantar, entonces es muy bonito, se puede sentir, o sea, es súper impresionante que tú puedas sentir que estás ovulando porque hay un pequeño cólico, pero pues nosotros como no sabemos conocernos, pues podemos confundirlo con un estreñimiento, cosas así, pero el día exacto en que tú menstruas lo puedes sentir, obviamente si te conoces mucho, si has hecho mucho el registro de tu... O sea, que uno puede, antes de que a uno le salga la sangre, saber que le va a salir. No la sangre, la ovulación. Ah, la ovulación. Es que diferente, ¿no? Es diferente, sí. La ovulación es a la mitad de todo ese ciclo. Y la ovulación es... pues la ovulación se le llama a ese espacio donde se libera un óvulo que puede ser fecundado. Y ese óvulo está disponible pues 24 horas. Pero se abre, lo voy a decir muy empíricamente como lo sé, se abre, él está 24 horas disponible para que un espermatozoide entre, ¿cierto? Y lo fecunde, pero se abre la ventana de la fertilidad porque resulta que, eso también lo aprendí hace poquito, los espermatozoides pueden permanecer en el ducto vaginal o en el útero de 5 a 6 días. Entonces tú puedes ovular el viernes, ¿cierto? Según tus registros, tú predices y dices, bueno, yo más o menos voy a estar ovulando el viernes, pero si tienes relaciones el lunes, puede que ya, que el viernes quedes en embarazo, porque el viernes se liberó el óvulo. El lunes. Ah, no, el viernes. El viernes se liberó el óvulo y habían espermatozoides por ahí. Ay, entonces eso es muy importante. Eso yo no sabía eso. Por eso hay algo que se conoce como ventana de la fertilidad y es muy importante conocerla. Ay, no, yo más o menos sé cuándo es mi ventana de la fertilidad y entonces por esos días evito tener relaciones sexuales. Importante empezar a conocerse más, ¿no? Sí, por eso decimos, pues yo por qué quedé en embarazo de pronto si no hice... Pues sí, porque realmente no, va a decir algo muy que no sé explicarlo, pero que lo leí cuando estaba leyendo sobre los espermatozoides. Realmente no es el espermatozoide más rápido el que llega. Pues el que llega, es el que la mujer o el óvulo escoge, porque también tiene unos filtros. No he leído mucho sobre el tema, pero lo leí, también tiene unos filtros, busca como el más sano. O sea, no es como el que primero llegó y ya se insertó. Eso es algo que la medicina... Sí. ¿Cómo habrán sido los otros? Imagínese. Pero y pues porque la medicina, que también ha sido muy centrada, pues como ese tipo de cosas muy centrado en el hombre. Entonces, no, el hombre es el que pone... la vida, ¿no? El hombre, pues la mujer también hace un montón de cosas que no hemos explorado y que poco se habla de eso, ¿cierto? Y hay una información genética, sí, en ambos, en los óvulos y en el espermatozoide, pero sí, bueno, leí eso y me pareció súper curioso. Súper curioso. Muy interesante eso. Cuando pasa esa fase ovulatoria, pero o sea que mi mamá me eligió, y justamente para el Día de la Madre, mi mamá me eligió. Ay, mami, gracias por elegir a este espermatozoide. Sí. Viene la fase lútea. Se llama fase lútea por la hormona que se produce en ese tiempo, o fase premenstrual, se puede conocer de las dos formas, pues, y ya es la preparación a la menstruación. Cada una de las fases se viven emociones diferentes, cosas muy diferentes que no hemos aprendido a conocer lastimosamente. Ya entonces otro día lo abordaremos y te voy a dar respuesta a lo que tanto me has preguntado, una respuesta muy rápida, y es, bueno, tú menstruas primero porque estás saludable, y eso entonces nos ayuda, cuando entendemos eso, nos ayuda a reconciliarnos tanto con nuestra matriz. Ay, lo de la reconciliación. Ahorita yo pensaba como ahorita al final, como para cerrar el programa,
Entonces, nos reconcilia con nuestro cuerpo. Entender que si yo estoy menstruando es porque estoy saludable. Menstruamos porque ovulamos. Esa es la respuesta más técnica. Menstruamos porque ovulamos y ya lo voy a explicar. Resulta que la menstruación, la sangre que sale, que no sale, a nosotros nunca nos enseñaron esto, por Dios, es el recubrimiento del endometrio. Es una sangre que se almacena. Bueno, nuestro útero, pues a nosotros como que nos lo han enseñado como que es un triangulito con dos, bueno, pues yo de hecho lo tengo aquí. Pues, a ver, no sé cómo se ve, si se ve ahí. Sí. Sí, pues entonces mira que nos han enseñado pues como un triangulito con las trompas De falopio. Sí, no, yo por ejemplo ya le digo trompas, pero bueno, las ¿por qué? Porque falopio fue como que el médico que descubrió, y entonces mira, está centrado todo en los hombres, pues él las trompas descubrió de falopio. algo que Ni siquiera es de existe- él, no. que ni siquiera es de él y que siempre ha existido, pues. Entonces, chao falopio. No, falopio, chao. No, pues, o sea, es una bobada, pero pues falopio Pero fue sí tiene quien la... razón. Yo pensé que, pues, no sé, yo no sabía. Yo pensé que iba asociado por algo que de pronto algo que hacía o no sé qué, pero sí fue por la persona que descubrió algo que ya estaba ahí, que teníamos trompas. Entonces, mira, esto es pues como el útero. En este triangulito está ubicado el endometrio. Entonces, venga, que ya hay pues... el endometrio, desde que nosotros empezamos a menstruar, cuando terminamos la menstruación empiezan a pasar cosas, el endometrio se empieza a cubrir de sangre como haciendo un colchoncito, ¿cierto? Para que cuando llegue un óvulo y en caso de que sea fecundado, tenga de dónde alimentarse y tenga dónde empezar a crecer pues el feto. Cuando él recibe, bueno, cae el óvulo en esa, digamos que el óvulo en la fase preovulatoria se va soltando, cae al endometrio. Cuando no es fecundado, le da una información al cuerpo de que pues no hay óvulo fecundado, no hay nadie a quien cuidar, entonces sangre, chao. Chao camita. Chao camita, y se desprende. Ay, Es yo no súper sabía lindo. eso. Ay, tan lindo. Yo Es no todo sabía, yo tierno, no ¿no? sabía eso. Sí, y será muy seguramente, pues muchas personas que estén viendo este programa no saben, mucha gente no sabe, yo no sabía. Y mira lo cíclico y lo hermoso que hay en ese ciclo, pues bueno, el endometrio, nuestra mente le da, pues todo funciona con nuestra mente, entonces las hormonas le dan, los óvulos le dan información, todo. Entonces el óvulo le da la información al cerebro de que no hay vida, de que no está fecundado, nuestro cerebro le comunica y él empieza a desprenderse. Eso es lo que es nuestra sangre. Y sale con muchas otras cosas. Por ejemplo, pues yo que uso la copa, tú que usas la copa, si has de pronto examinado la sangre, viene con otros líquidos, con flujo. Es como diferente a veces, ¿no? Sí, es diferente, sí. Habrá que mirar pues muchas Pero cosas. yo sé que, bueno, pues yo no sé si solo me pase a mí, pero yo sé que en los últimos días, pues es como un poquito cafecita. Porque es como los residuos. Ajá. Como que los residuos de las capas del endometrio. O sea que Él se limpia. Mero poder y ahí. vuelve y empieza. Terminó de limpiarse y empieza otra vez el ciclo. Él vuelve otra vez porque se está produciendo un óvulo, ¿cierto? Cuando terminamos nuestra fase menstrual, pues en donde terminan las trompas están los ovarios. Y entonces allí se están produciendo los óvulos, ellos se van desplazando por las trompas, mientras se van desplazando por las trompas el endometrio se va preparando para que cuando caiga esté llenito y lo hacemos cada mes o cada que dure nuestro ciclo. ay, yo no sabía. Entonces esa es eso. nuestra sangre. Ay, yo no sabía todo eso. No, en serio, yo no sabía esas cosas. Y por eso es que, como que no le hice ahorita antes del programa tantas preguntas, porque
porque quería como dejarlas Y para sorprenderme. es que vea, acá. y a mí me empiezan, ya que entre en confianza con el programa, ya se me quitó el miedo. Entonces ahí, ya chicharro dice, ay, pues madre. Estamos hablando mucho. Entonces, bueno, por ejemplo, que nos dicen que es que nos sale la sangre mala. Antes no, nos sale toda la sangre buena. Es una sangre llena de células madre, porque como es la encargada de alimentar el óvulo fecundado, de darle los nutrientes necesarios para que se empiece a desarrollar el feto, pues tiene toda la vida del mundo. Tiene células madre, salen esas sustancias llenas pues como de muchas vitaminas, muchas cosas muy buenas. De hecho, hay muchas mujeres que trabajan con la sangre para, digamos, hacerse tratamientos de piel. Es súper buena para la tierra, ¿cierto? Se conecta con la madre tierra, entonces se puede regar en la tierra, que aporta nutrientes para las plantas. Entonces, bueno, pues es sangre pura vida. No es sangre cochina como lo dicen, que nos sale la sangre mala. Ay, no, es que uno debería conocer todo eso y conocer cómo es que sucede toda esa magia, cómo sucede todas esas cosas. Pues yo digo, es muy, muy mágico todo eso. Bueno, y para finalizar nuestro programa de hoy, porque yo sé que de aquí salen un montón de dudas, un montón de cosas y ganas de seguir aprendiendo. Vamos a tener como otros programas pues hablando sobre esto, que es muy, muy, muy importante empezar a educarnos. Si bien este es un programa enfocado en los jóvenes, pues es súper importante para nosotros como jóvenes y para toda la comunidad hablar de esto. Entonces Marilyn nos va a leer una carta que ella escribió. Ella les contar. En ese proceso pues de conocimiento de mí misma, me encontré con una mujer que trabajaba pues el tema de reconciliación precisamente con nuestro cuerpo, especialmente con la matriz, para empezar a aceptarla más, aceptar nuestra sangre, aceptar nuestro ciclo, aceptar lo que me pasa. Entonces yo participé como de una especie de curso era como un curso de sanación de mi linaje, ¿cierto? Donde me sano a mí, sano a las mujeres que me antecedieron y las honro por lo que hicieron por mí. En eso pues me pidieron una vez una tarea y esta semana preparando pues como lo que iba a compartir hoy me encontré con ella y me pareció súper lindo porque esto lo hice hace más o menos como 2 años. Entonces fue una carta que le escribí a mi matriz finalizando como ese curso y ese acompañamiento con esa mujer y con otras mujeres que estábamos allí. Y matriz entonces, o útero. Ah, sí. Se las quiero leer porque me pareció pues como muy, muy bonita, ¿cierto? Yo le dije, pues, carta a mi matriz. Eres vida, eres luz. Gracias por amar la feminidad como lo haces, por sentir como sientes. Eres fuego y agua, aire y tierra. Te busco para decirte que es necesario sanar, despojarte de todo temor a crecer, a crear, a dar vida. Cree en ti, mujer, mujer sabia, santa, sagrada. Matriz poderosa y llena de vida. Crece, florece, sé tú. Cree en ti porque puedes darle vida a todo lo que creas. Dios sabe cómo hace todo y es perfecto que tú le des vida a mi vida. Soy mujer y soy feliz por serlo. Sagrada matriz, sagrado femenino. Que des vida a todo lo que toques, pasa y deja huella. Sagrada, divina, pero sobre todo humana. Casi que era una carta, es a la matriz, pero también como a la mujer donde se encuentra. Ay, qué lindo. Pues sí, mejor dicho, eso casa perfecto con todo lo que hemos hablado de reconciliarse con uno mismo, con su cuerpo, con su menstruación, con todo lo que lo compone a uno. Con el hecho de ser mujer en esta sociedad, reconciliarnos con eso. Y también para los hombres, aprendan un poquito más de esto que en serio, pues es vida y es magia.
Marilyn, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tenerla próximamente aquí, ojalá dentro de 8 días, para seguir hablando de estos temas, para no perder como el hilo, de eso tan importante. Ojalá que les haya gustado y pues compartan el programa con personas que ustedes sepan que les puede interesar todo este tema de la menstruación. Muchas gracias, Isa, por la invitación. A todas las mujeres que vean esto, de verdad con mucho cariño, con mucho respeto les comparto esto que desde lo empírico he aprendido. Honro sus vidas, las experiencias que han tenido y espero pues que desde la conciencia puedan acercarse un poco más a esto porque es poderoso, es muy bonito y bueno, también si en algún momento alguien quisiera hablar conmigo, que nos sentemos a conversar sobre el tema, hacerme preguntas o algo, pues también si me ven en la calle no les dé pena pues como hablarme o escribirme por Facebook, por Instagram, donde sea, porque digamos que cuando te das cuenta de todo esto es como que una necesidad de que los demás también se den cuenta de lo poderoso que hay en ellos, sobre todo las mujeres, ¿cierto? Pues la información es para todos, pero sobre todo para las mujeres, entonces me encantaría que también pudieran sentirlo, es muy bonito. Muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Recuerden también visitar Menta, donde estuvimos la noche de hoy, probar la malteada, el chocolate, bueno, tiene un montón de cosas para que probemos. Muchísimas gracias a Chicharra por siempre acompañarnos. Yo sé que aprendió muchísimo sobre el tema de la menstruación. Ya llega para compartirle a la esposa todo ese tema, súper bacano. Y muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Esto fue Territorio J. Chao.